Hola gente, hola a todos y a todas. Bueno, seguimos con el tema de los números racionales, que es el primer tema del tercer curso de educación secundaria, aproximadamente para 14 años, y vamos a hablar de números con decimales. Hacer un repaso, porque esto ya se ve lógicamente todo esto, todo lo que estamos viendo en estos vídeos, pues se ve en los cursos anteriores, pero bueno, estamos haciendo un repaso. Los números enteros ya sabemos que son apropiados pues para contar, para numerar, pero no para hacer medidas, porque para hacer medidas pues tenemos partes pequeñas que son menores de 1, y entonces pues bueno, son más apropiados los números con decimales, como es lógico. Es decir, ¿qué es un número decimal? Pues oye, el número decimal lo que expresa es valores intermedios entre dos extremos. Por ejemplo, si a mí me dicen 2 con 3, bueno, lo que sea, aquí mismo, por ejemplo, entre 0 y 1 pues lo divido en 10 partes, por lo tanto hablo de décimas, 0,1, 0,2, 0,3, etcétera, etcétera. Que lo divido entre 100, o sea, entre 3,2 y 3,3, por ejemplo, lo divido también entre 10, ya hablamos de centésimas, 3,21, 3,22, 3,23, etcétera, 3,29 hasta 3,3, ¿no? Es decir, esto, hablamos de décimas, significa que la unidad la dividimos en 10 partes y esta en la tercera. Esto significa que la unidad la dividimos en 100 partes y esto sería por las 75 a contar. Esto, la unidad la dividimos en 1000 partes, es decir, esto sería un número comprendido entre 27 y 28. O sea, entre 27 en la recta numérica y 28, ¿no? Lo divido lógicamente en 1000 partes, ¿ya? Y esta sería pues la 425, es decir, esto sería 27,425, bueno, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno. Tipos de números con decimales. Bueno, vamos a poner esto. Bueno, primero, lo que llamamos decimales exactos. Bueno, vamos a ver, hablamos de los enteros. Un entero es un número con decimales, sí, porque yo puedo decir 4, pero 4,000, pues perfecto, también. Digamos que, pues bueno, los incluimos y ya está, pero vamos. Decimales exactos son aquellos que tienen un número finito de cifras decimales, es decir, 4,1 y no hay más, 5,25 y no hay más, 450,725 y no hay más, sucesivamente. Es decir, aunque tengan 20 cifras decimales, pero 20, no 21, ¿de acuerdo? Bueno, periódicos puros son aquellos, ya sabéis que se repite, hay una o varias cifras que se van repitiendo, es decir, en este caso, fijaos en el 3,66666 sucesivamente, que lo expresamos así, decimos 3,6 y al número 6 le llamamos periodo, porque es una cifra que se repite periódicamente. Este, por ejemplo, fijaos bien que lo que se repite es 63, 63, 63, y entonces, claro, el periodo es 63. Es decir, ¿por qué se llaman periódicos puros? Porque no hay más cifras decimales. Es decir, las cifras decimales siempre se repiten, y no hay cifras que no se repitan, que es lo que pasa en los periódicos mixtos. Fijaos bien que en este periódico mixto, porque hay una cifra que no se repite, pero a partir del 4, 6, 6, 6, es decir, ahora lo represento así. A esto lo voy a llamar pues anteperiodo, ya está. Si al 6 lo llamo periodo, pues al 4 lo voy a llamar anteperiodo. Aquí, por ejemplo, hay dos cifras que no se repiten, y las demás sí, 36, 37, entonces el anteperiodo es 75, ¿no? El periodo es 36 y así sucesivamente, porque pueden tener, lógicamente, tanto el periodo como el anteperiodo pueden tener más cifras, ¿de acuerdo? Y luego, números decimales no exactos y no periódicos, no exactos y no periódicos, es decir, hablando en plata, no hay cifras que se repitan y tienen infinitas cifras decimales, hay montones. Es decir, estos son lo que llamamos números irracionales, porque estos, los decimales exactos, los periódicos puros y los periódicos mixtos, todos se pueden expresar en forma de fracción. Es decir, estos se pueden expresar en forma de fracción, tanto estos como estos como estos, por lo tanto son racionales. Números racionales son aquellos que se pueden expresar en forma de fracción, lógicamente con coeficiente de 0, claro. Pero estos no se pueden expresar en forma de fracción, los irracionales. Ejemplo, pues ya sabéis, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, el número pi, el número e, etcétera, etcétera. Bueno, esto en el primer vídeo de esta sección, pues ya hablamos de ellos. Bueno, y entonces son números irracionales. Y ya sabemos que al conjunto de los
racionales más los irracionales los llamamos reales. O sea, los números reales es el conjunto, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué queda ahora? Pues hombre, saber, fijaros bien, en este caso, en números racionales, los racionales exactos, los periódicos puros y los periódicos mixtos, cómo se pasa de fracción a número decimal y al contrario, del número decimal a ya la fracción que mediante la cual se obtiene ese número decimal. No olvidemos que una fracción no es más que el cociente de dos números, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver. En el caso de números enteros, ¿cómo pasamos, fijaos bien, de fracción a número decimal? Números enteros, bueno, enteros y decimales exactos, bueno, estos, bueno, vamos a ver, números enteros. A partido, hombre, si el numerador es el múltiplo del denominador, pues ya está, o sea, 24 partido por 6, pues es igual a 4, 35 partido por 7 es igual a 5. Entonces, ¿qué ocurre? 4,0000000, bueno, vale, pero bueno, son números enteros y siempre que el numerador sea múltiplo del denominador, pues oye, eso es un número entero. ¿Qué pasa con los números decimales exactos? Fijaos bien, ¿eh? Es decir, como esto se obtiene como teniendo una fracción, ¿qué ocurre? Que si esta fracción ya simplificada, ya simplificada, es decir, si la fracción se puede simplificar, primero simplificamos, ¿no? No pasa nada porque no simplifiquemos, pero primero simplificamos. Si el denominador, los factores primos del denominador son solo 2 y 5, fijaos bien que 2 por 5 es 10, bueno, ya, o sea que eso es importante. Si son 2 y 5, o 2 o 5, no puede ser nada más, entonces se obtiene un decimal exacto. Por ejemplo, yo digo el 45 partido por 20. Fijaos bien, 45 partido por 20. ¿Qué ocurre? Factores primos de 20. Hombre, no hace falta hacerlo. Esto es 4 por 5, 2 al cuadrado por 5. Factores primos, 2 y 5. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo divido esto entre esto, claro, esto está sin simplificar. Habría que simplificar. Habría que simplificar. Digo, pero es que este lo veo directamente. Como lo veo directamente, pues bueno, pues paso de simplificar, pero bueno, esto dividido por 5 sería arriba 9 y abajo sería 4. Y 9 partido por 4, resulta que si yo divido esta entre eso, o sea, fijaos bien que aquí los factores primos es 2. Bueno, pues esto es un número decimal exacto, ¿no? Pues, no es más que esto sería 2,25. Decimal exacto. El 35 partido por 40. Bueno, pues estamos en las mismas. ¿Qué ocurre? 40 o 50, por ejemplo. Venga, 50. ¿Qué pasa con 50? Hombre, factores primos, el 2 y el 5, está claro. Esto es 2 por 25 y 2 por 25 es 2 por 5 al cuadrado. Factores primos, 2 y 5. Bueno, pues si yo divido esto entre esto, hombre, primero simplifico, ¿no? Dividido por 5 arriba abajo, aquí quedaría 7, aquí quedaría 10. Y claro, esto es 0,7, etcétera, etcétera. Es decir, decimales exactos. Siempre que los factores primos del denominador sean solo 2 y 5, o 2 o 5, el resultado es un decimal exacto. Y los periódicos, tanto los puros como los mixtos, ¿cuándo? También es fracción, pero una vez simplificada, fijaos bien, pueden tener factores primos 2 y 5, pero tienen que tener algún factor que sea distinto de 2 y de 5. Por ejemplo, yo digo el 120 partido por 35. Factores primos, esto es 7 por 5. Esto es 7 por 5. Factor primo, factores primos, tiene 5, pero que tiene uno distinto de 5, que es 7. Bueno, pues esto es un periódico. Es decir, me va a dar, ¿qué tipo de periódico? ¿Puro mixto? No, o sea, habría que dividir. Pero me va a dar un número periódico, con infinitas cifras decimales. El 57, el numerador lo de menos, ¿no? Vamos a ver, partido por 18. ¿Esto qué es? Esto es 2 por 9, 2 por 3 al cuadrado. 2 por 3 al cuadrado. Tiene factor primo 2, vale, pero tiene un factor primo que es distinto de 2, que es el 3. Bueno, pues esto me va a dar también un número periódico. ¿De acuerdo? Puro o mixto, me da lo mismo, Es decir, en principio entonces, pues podemos ver
bueno, que es fácil ver qué fracciones me pueden dar en números decimales exactos o números decimales periódicos simplemente con ver la fracción. Es decir, vamos a ver, yo tenía por aquí alguno. Esto ocurre cuando le das una patada al trípode. Vale. Cuando le das una patadita al trípode, pues pasan estas cosas. Fijaos bien, por ejemplo, tengo aquí. Tres medios, 4 quintos, 13, 9, 75, bueno, este ya 7 por 11 y 3 por 5 al cuadrado, 3 por 5 al cuadrado, son fracciones todo, 19, 2 al cuadrado por 5, 1 partido por 50, 17 partido por 60, 81 partido por 250, menos 84 partido por 250, menos 346 partido por 222, bueno, y se pueden ocurrir más, ¿no? Es decir, solo con ver estas fracciones, sin hacerlo, decir qué resultado dan, decimal exacto o periódico. Vamos a ver, la primera, esta, hombre, esto es decimal exacto. ¿Por qué? Porque solo tiene un 2 en el denominador, se ha acabado. Esta, o 2 o 5, pues también es decimal exacto. Vale, esta, esto tiene 13 y esto es 3 al cuadrado, 3, por lo tanto, periódico. ¿Qué tipo de periódico? Bueno, se divide y lo que salga, ¿vale? Esta, 3, 5 al cuadrado, tiene un 3, por lo tanto, periódico. 2 por 2 al cuadrado por 5, abajo, lo que sea, o sea, 4 por 5, 20, Esto, evidentemente, es exacto. 1 partido por 50, hombre, esto es 2 por 25 al cuadrado, digo, 25 al cuadrado, 2 por 25, 2 por 5 al cuadrado, ¿no? 2 y 5, por lo tanto, exacto. 60, 60 2 por 30, ¿no? 2 por 30, fíjate que es, esto es 2 por 30 o 6 por 10, 6 por 10 que sería 2 por 3, por 2 y por 5, ¿no? Vamos a poner así, o sea, 2 por 3, 6, por 2, 12, por 5, 60. Bueno, venga, y luego mentalmente, sí, para esto me da lo mismo, ya estoy viendo aquí que tiene un 3, y como tiene un 3, esto es periódico. 250, fijaros bien, el 0 lo puedo quitar porque como 10 es 2 por 5, vale, pero ¿qué pasa con 25? Ah, esto tiene 2 y 5, no tiene más. Porque 25 es 5 al cuadrado y 10 es 2 por 5, o sea, sería 2 por 5 al cubo, ¿vale? Entonces, esto es exacto. Bueno, igual, 150, exacto. 222, bueno, vamos a ver, 222. Esto es 2 por, de momento es 2 por 111. Y 111, esto es divisible por 3. Fijaos bien, esto es divisible por 3. Vamos a ver, es que esto lo haría así, claro. 2, 111, 3, sería 37 y 37 ya es primo. 37 ya es primo, bueno, no hace falta que continúe, o sea, ya tiene un 3 y encima un 37, o sea que esto es periódico. O sea que solo con ver las fracciones podemos saber si el resultado va a ser decimal exacto o decimal periódico.